A ver. ¿Todos hicieron el de girasol o alguien eligió otro cultivo? No, nos distribuimos los 3 cultivos en los 3 grupos. Arroz no lo hicieron. Había Porque uno de ayer... Ah, No había en ese, creo. está bien. Sí, me parece ¿Por qué que tuvimos Olo. que, Ahí está. por qué tuvimos que usar localidad de España? Porque fíjate que en realidad no sé. O sea, En verdad creo que tienen que ver con eso de que uno puede empezar a probar y hacer con otros cultivos, pero era muy difícil conseguir datos de que tengas de cultivo, de clima y de suelo. Entonces, al menos quien organizó el TP, como que empezó a buscar a aquellos que tengan esas coincidencias, porque a veces querías correr un cultivo en una localidad y te faltaban datos de suelo o de Claro. clima. Entonces tenía que ver con eso. La elección que se hizo es sobre eso. Y de hecho, María les va a decir que pueden usarlo para esto, les sirve de acá para cuando se reciban, pero tienen que tener ese cuidado de ver que tengan datos de todo, digamos, de lo que necesita el modelo. Tengo entendido que esa era la limitación de por qué sí. eligieron esos cultivos y esas localidades. Bueno, acá, como ven, pueden tener distintos, pueden simular distintas medidas de manejo. A ver, si corremos uno simple así, ven que acá tienen, ¿esto se acuerdan qué es? Sí, eso es el desarrollo de la cobertura verde del dosel. Claro, Sin o sea, acá también podrían poner como que esto en el eje de las Is, ¿qué verían? ¿Qué variable podría ser también? área foliar. Claro, o también, De las que vimos hoy. o sea, el área foliar está también súper relacionada, pero como con cobertura, ¿qué pensarían también? Que a veces se la usa como sinónimo. El área foliar, ¿por qué importa? Porque intercepta, o sea, es básicamente las hojas son los órganos que interceptan radiación, ¿no? Entonces, esa intercepción, ¿cómo la medíamos? Y fíjense que acá justo encima está en porcentaje. O sea, es muy parecido a otra variable que vimos relacionada con el IAF. Eficiencia de intercepción. Exacto, claro. Entonces ven cómo al principio no intercepta nada porque básicamente tenemos plantas muy chiquitas, pues empieza más y de repente empieza a generar mucha área foliar y empieza a interceptar más radiación. Por acá está floración, ¿sí? Y después empieza a cenecer. Y fíjense, las líneas grises indican el potencial, ¿no? Lo que podría tener. Pero la verde es la que te muestra lo que realmente pasó, ¿no? O sea, esto es lo gris, que de hecho está atrás de lo verde, por eso acá no lo vemos, pero las barras grises irían por acá también y mostrarían como la película en el mejor de los casos, que el cultivo tiene full nitrógeno y agua. José, Sería. es un poco, ¿cómo sería lo que vimos hoy? Que yo les recordé un poco lo que vieron en carbono. ¿Qué tipo de producción sería la que está en gris? Que lo hablamos al inicio del ejercicio, que sería el tratamiento 1 ese que Con estaba riego. completamente regado.
Claro, sí, ahí alguien dijo ahí con Sí. riego. Claro. Pero ¿Y ¿qué qué? sería esa condición sin Un limitación? potencial. Exacto. Eso es lo que está diciendo José. Está comparando una situación potencial con una que, ¿cuál es la verde? Con la real. Y que si se fijan, acá ven que acá ven lo mismo de la transpiración, ¿no? Sería la potencial y la real. Y eso todo es un reflejo de, en realidad, lo que está pasando en el suelo, que eso lo ven acá. Acuérdense, acá tienen las leyendas, ¿sí? Lo que ustedes ven de o sea, donde está esta línea, el límite superior de esta banda azul, es el contenido de agua de ese momento, ¿no? De ese momento en los ejes de la SI. Y estas líneas dicen cuándo es el umbral para sufrir estrés que afecta la expansión foliar, el cierre estomático y el adelanto de la senescencia. Entonces, esto que ven acá, que es que acá empieza a senecer antes, porque acá también vemos que transpira menos porque cierra los estomas, es un reflejo de acá. ¿Dónde pueden ver eso acá? Ahí cuando el contenido de agua cae por debajo del umbral de cierre estomático, se empieza a diferenciar la barra azul y la barra gris en transpiración. Bien. O sea, el cierre estomático es la línea roja. O sea, por acá, más o menos, el contenido de agua es menor a ese umbral. Entonces, tuki, tuki, y claro, ahí empieza a cerrar los estomas y ahí empieza esta gran diferencia entre el agua que transpira y el agua que podría transpirar si tuviera agua bajo condiciones potenciales. ¿Y por qué, si la línea verde es expansión de foliar, por qué vemos que recién tengo la diferencia acá si acá ya la baja? O por acá, digamos. Acá ya se ve un poco la diferencia, pero es mínima. Es media tramposa esa pregunta igual. Básicamente, no sé si alguien iba a decir algo. Fíjense cuándo llega al máximo. Llega bastante temprano al máximo, ¿no? Acá igual, no sé si ustedes lo verán, se ve una mínima diferencia entre las barras. Porque esto se reduce la expansión foliar, no es que se anula, se reduce la expansión foliar. Y ya llega al máximo y ahí lo que ajusta es el cierre estomático. Y lo que le sigue en nivel de estrés hídrico al cierre estomático es la senescencia temprana, ¿no? ¿Y cuándo la vemos esa? ¿Y en dónde la vemos? Vemos que se diferencia las barras verdes de las grises antes de floración. Eso es senescencia temprana, ¿no? Claro, sí. Creo que Hay apenitas antes, bueno, no sé. sí, pero sí, se entiende lo que decís. Ponele justo antes de floración o después de floración, sí. Sí. Claro. Y fíjense el orden. Y el orden siempre va a ser así. Primero con estrés hídrico. Primero la expansión foliar y celular. Primero eso. Después cierre estomático. Y después senescencia. Porque la senescencia ya es algo que no se revierte. Eso capaz que lo vieron en carbono
cuando les mostró, María me dijo que les mostró una cosa que hicimos en el otro turno, que era cómo era, a medida que se incrementa un estrés, tanto hídrico o de nitrógeno, cómo eran los umbrales, ¿no? En el momento en que caían tanto la expansión o la fotosíntesis. Un poco lo que dice José es eso. Lo primero que ante un mínimo estrés, lo más probable es que primero repercuta sobre la expansión del área foliar y después, si ese estrés persiste, es como que la planta va ajustando en distintos momentos. Primero ajusta el área foliar y después si ese estrés y la fotosíntesis se sigue manteniendo. Ahora, si llega un punto en que sigue ese estrés, ya no puede sostener la fotosíntesis. Entonces, digamos, caen las dos cosas. No sé si se acuerdan de un gráfico que también está relacionado con EUR y radiación interceptada, pero tiene que ver con lo que decía José. De hecho, tal vez si tiene un estrés mayor, uno esperaría que las barras verdes ya se vean, las barras grises se vean un poquito más antes de llegar a floración, y ahí sí se estaría viendo un poco más el efecto sobre la expansión. Sí, a ver, eso justo quería hacer. A ver. Por ejemplo, ahora sería, fijémonos, no sé si, perdón, voy a sacar porque no les quiero meter mucho, complicar mucho las cosas. Eso era un ejemplo con malezas, que básicamente compiten por Con recursos, recursos. en este caso agua. ¿Lo muestro igual? Yo no los quiero complicar con mucho. Pero nada, se puede discutir. Después de eso, si igual el trabajo, digamos, para ver las cosas más concretas, lo charlamos con lo del TP, pero Ok. Bueno, acá ven que esto es lo que, la cobertura del cultivo y esto serían las malezas. Fíjense cómo por competencia de luz, agua, nutrientes, el cultivo ya es el girasol, el mismo girasol de antes, pero ¿qué pasa? No llega ni siquiera a lo que estaba antes, porque tiene esta competencia por agua, por luz y por nutrientes con las malezas. Y lo mismo ven que el agua transpirada es en parte del cultivo y en parte de las malezas. o sea, lo que se ve en verde oscuro es el cultivo Sí. con el efecto de las dos cosas, ¿sí? De la maleza, que es lo que se ve en verde, claro, y en gris lo... Entonces, si se fijan acá, que a floración, el IAF y la intercepción del cultivo es mucho menor, y la transpiración también es menor que en el otro caso. Entonces, si fueran a medir componentes numéricos del rendimiento entre este y el anterior, ¿dónde se vería sobre todo la diferencia? Componentes numéricos siendo peso de grano y número de grano. Acuérdense que, O sea, ¿qué componente se afectaría en el caso ese del verde oscuro? Arranquemos claro, con él, digamos. Ya se ve desde un inicio una menor índice de área foliar, ¿no? Entonces, bueno, comparando siempre con el gris, que sería la condición potencial, ¿qué componente se ve afectado en el verde oscuro? El número de granos, claro, porque acordate que el número de granos se relaciona mucho con, o cuándo se define, en floración. claro, en el periodo crítico. Y lo que marca sobre todo es la tasa de crecimiento del cultivo en el periodo crítico, ¿no? Eso es lo que define mucho el número de granos. Y esta es la radiación interceptada por la EUR, ¿no?
Y la radiación interceptada es la incidente por la EI. Y si consideremos que la EUR acá no cambia, si esta es constante, la radiación incidente, estamos en el mismo lugar, la fecha es la misma, o sea, la radiación incidente es lo que llega al tope del canopeo y es la misma. Lo que cambia acá es la EI, ¿sí? Ahora el cultivo está interceptando mucho menos que antes. Antes estaba por acá. Ahora está acá. Entonces esa diferencia reduce la cantidad de radiación interceptada y entonces reduce la tasa de crecimiento en el periodo crítico y eso hace que probablemente se fijen menos granos. Eso sumado a un montón de cosas que agregan las malezas porque también compiten por agua y nutrientes que se van a usar en el llenado, lo mismo que la radiación. Y ahora en el caso del verde clarito, que sería el que veíamos recién, un rato que se afectan los componentes, ¿cómo es? En el caso que solo tiene déficit de agua, no las malezas. Sería, voy rápido, así no... Yo tengo una pregunta. ¿La transpiración de las malezas se cuenta como evaporación del cultivo? No, la No. evaporación del cultivo es la evaporación del cultivo. La de las malezas, o sea, el cultivo que a vos te interesa, ¿no? La de Claro. las malezas se considera como pérdida del sistema. O sea, Claro, no no es es agua evaporación, disponible. claro, pero no es agua que esté disponible para el cultivo. Igualmente una maleza transpira mucho menos que un cultivo, ¿no? Depende, porque como las malezas tienen distintas estrategias, en general hay algunas, no sé, el sorgo tiene una tasa de crecimiento, uno en general se las imagina chiquitas, pero hay malezas súper gigantes que justamente su estrategia es crecer antes que el cultivo para competirle en el recurso, así que no estaría tan segura de decir si transpira más o menos, debe ser, depende la estrategia de la maleza, que ya lo van a ver en malezas, pero sí, no creo que sea menos. Ahora sí, estábamos Este viendo ahí. Una pregunta. Sí. En el cultivo, en el caso anterior, era un cultivo con malezas, pero las malezas tenían mayor cobertura, no entendí por qué. No, la maleza era esa diferencia, era solo esa banda verde. Ah, ok. No era toda la barra. Claro, por eso el que teníamos que ver, o sea, este sería el afectado por déficit hídrico. Y el verde oscuro era déficit hídrico más malezas. Entonces te quedaba el verde bien oscuro que ya arrancaba a perder área foliar mucho más antes que este. Ahora, en ese dijeron que se afectaba al número de granos. No lo dijimos, pero también peso, ¿no? Y en este, ¿esperarían ver lo mismo? En el que es solo afectado por déficit hídrico. Comparémoslo con el potencial, ¿no? Con las barras grises, para tener algo con que compararlo. Sí, además lo importante siempre es tener en la vista en qué momento es la floración. Sí. Entonces, bueno, sabemos que ahí en 100... Y algo menos de granos va a tener que el potencial. Seguro. Vos lo mirás, no tanto por acá, sino por acá. Claro, en el periodo crítico. Claro. Menos peso en el grano, ¿no? Claro, ¿cuál de los dos componentes numéricos que les contaba José se va a ver más afectado?
Se va a ver afectado por lo que hablábamos antes, que es después de floración el llenado del grano, pero mi pregunta es, ¿en el momento de floración ya está sufriendo un estrés que incluso le causa hasta senescencia anticipada? ¿No debería haberse afectada de mayor manera, digamos? Afectada de mayor manera que... ¿Con respecto a cuál? ¿Con respecto al potencial o sea, no parece que sea tanto la diferencia, digamos? Sí, a ver, otra cosa que capaz pasé por alto antes es que además de la radiación, esto lo podemos expresar como no la radiación incidente, sino el agua transpirada por la EUA. Y acá, ya en floración, que creo que esto es lo que decís vos, está transpirando la mitad de lo que el potencial. Entonces la tasa de crecimiento acá también va a ser bastante menor. No sé si eso es a lo que ibas. Claro, O digamos, si... la senescencia te afecta la eficiencia de intercepción porque te afecta el área foliar verde. ¿Sí? Sí. Y acá lo que sí ves, por más que tengas buena área foliar, estás transpirando menos en la situación que estamos viendo con respecto a la potencial. Entonces, baja la tasa de crecimiento, pero más pensándolo con este modelo, el del Claro, agua. está bueno esto porque a veces uno ve el área foliar y en verdad está teniendo IAF que tal vez está, yo me lo imagino a esto que está cerrando estomas o está cartuchado o algo, o sea, no está perdiendo área foliar en sí porque vos el área foliar lo estás viendo. Lo que pasa es que probablemente esa área foliar no está haciendo la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque está muy estresada. Entonces uno lo que ve a veces es eso. Está el canopeo, pero depende de qué cultivo. Algunos lo que hacen es directamente caer las hojas, como si fuese una alegría del hogar, que se ponen todas así como no turgentes. O si no, en el caso del maíz, que uno ve que se acartucha para exponer menos superficie hacia la radiación. Entonces, ahí sí me parece que está bueno esto de que uno está viendo lo que realmente está pasando atrás de esa área foliar que uno la ve, está presente, pero tal vez no está fotosintetizando. Entonces, uno lo que siempre dice es que cuando es el periodo crítico, quiere tener la máxima intercepción para tener la máxima tasa de crecimiento del cultivo. Ahora que vimos agua, ¿estamos seguros de que esa máxima eficiencia de intercepción está generando una máxima tasa de crecimiento en este caso? No, claro, incluso la tasa de crecimiento es lo primero que se ve afectado, ¿no? Con un estrés hídrico que no es tan severo ya deja de haber expansión. A eso iba yo, como que no... Claro, pero acuérdense que la expansión, o sea, hasta floración, digamos que ya están escondidas todas las hojas, pero la tasa de crecimiento del cultivo, como les describió ahí José, es producto de dos cosas, ¿sí? Y si probablemente las plantas tienen el área foliar, lo tienen perfectamente, está los metros cuadrados de hoja. Ahora, si cerraron los estomas, ¿esa planta está transpirando? No, y eso puede llegar a tener que ver con lo que decía la guía de los cultivos isohídricos y anisohídricos. Sí, hay características de ciertos cultivos de que hay algunos que tienen la capacidad son sensibles a estos déficits y entonces cierran los estomas y no transpiran, y hay otros que son como una bomba de sacar agua que no tienen esa capacidad y siguen transpirando a pesar de estar en una condición de estrés. Vos, José, ¿querías decir algo? No, o Ah, sea, creo que ya dijiste. yo hablo demasiado, chicos. No. Como quieran, me corto. Eh, Pero un poco está bueno esto, porque uno si viene viendo las cosas o la eficiencia como uno lo plantea en carbono y ve la curva verde, digamos,
esperaría que en floración, qué sé yo, si me aseguro de tener máxima eficiencia y no sé cuánta agua, qué está pasando atrás en ese cultivo, uno ve la foto y dice, y no, el número de granos probablemente lo tenga, pero sí después me quedé sin peso, o sea, sin fuente para llenarlo, porque bueno, por la senescencia. Ahora, si ves después la parte azul, estás viendo que no estás transpirando lo que podrías, entonces eso quiere decir que no estás teniendo la máxima tasa de crecimiento. Con lo cual, si no tenés la máxima tasa de crecimiento, no estás pudiendo fijar tu mayor número de granos, que eso te va a dar el mayor rendimiento. Y con esto, solo para aclarar, no es que estos dos modelos se contradigan, que digas, uno me dice que tendría una tasa de crecimiento alta y el otro no, sino que, y acá no la quiero complicar mucho, pero esta baja en la transpiración lo que hace es cambiar o sea, un estrés hídrico lo que haría es reducir la EUR. Sí, porque básicamente está interceptando radiación, pero con los estomas cerrados, o un poco, no del todo, pero un poco cerrados, entonces no tiene ese intercambio gaseoso que tendría normalmente. Entonces la EUR, que es la biomasa producida para una determinada cantidad de energía lumínica capturada, bajaría. Entonces no es que estos dos se contraían, solo que cuando entra el estrés hídrico, capaz que cambia un poquito las cosas que tenemos que considerar acá. Claro, porque además, o sea, hay cosas que, si bien nosotros siempre decimos que un déficit, un estrés te va a afectar primero la expansión, te va a afectar mientras te está generando esa área foliar. O sea, acá prácticamente casi no creo que esté afectando tanta la expansión, o de hecho se veía muy poquito, como habías marcado vos, José, porque ya las que se están expandiendo son las últimas hojas, ya cercano a floración. ¿Este qué era? ¿Qué cultivo es? Girasol. Girasol sí. Pero probablemente en floración el efecto que hay no es tanto sobre la expansión porque justamente ya expandió la mayoría del área foliar. Lo mismo que el maíz, como el maíz las últimas hojas también son las chiquitas, es como que no te afecta mucho, pero sí está afectando la EUR. Ahí se puede decir que si miro la segunda ecuación de crecimiento, ¿no necesito mirar la primera? No sé si no necesito. Depende. A lo que hace la materia, rara vez te van a dar todos estos datos. Y a lo que hace pensarlo, yo lo pensaría con cuál es tu recurso más limitante. Esta la solemos ver más en condiciones potenciales, cuando la limitante justamente no es ni agua ni nutrientes, es radiación porque es la época del año o el lugar en el que estás, o el largo del ciclo del cultivo, lo que quieras. Y esta ya es cuando nos metemos con recursos que limitan, digamos, por debajo del potencial y podés verla así. Claro, sí. No sé, Ale, es un poco mi opinión personal de esto ya, creo. No, PB es todo opinión personal. Yo siempre le digo a los chicos que primero que es la carrera del depende, y también depende de uno de dónde se agarre, también la justificación está bien. Sí, es válido lo que decía José, es eso, no es que no se está contradiciendo, estamos hablando de dos eficiencias. Claro, porque yo pienso que la primera necesariamente tenés que mirar la 2 para estar seguro de que de que está transpirando la planta. Claro, sí, igual en los ejercicios de carbono asumimos o les dicen que es regado, no hay déficit hídrico, entonces vos podés descartar estos cambios en la EUR. Yo hice ese comentario para que no se vayan pensando que al final son todas cosas separadas y todas se contradicen. Es todo en una misma línea. ¿Uno puede elegir la variedad del cultivo? Sí. Acá decís. Sí. A ver. Creo que sí. Mentira. La variedad.
No, porque esto no es la variedad, es como cómo está programado en el modelo, pero no es una variedad. No Ok. sé. Es otro modelo, si te interesan estas cosas. Tenés AppSim y tenés 10, no sé cómo se pronuncia, DSSAT. Bueno, Eh, esa- eh, que DSAT es como el padre de Ceres y otros. Es el que está atrás. Claro. Y bueno, y AppSim es uno que está ganando mucha popularidad, si querés. Y eso sí tienen para que, como más calibrado cada genotipo. está bien. Y bueno, y ahí sí cambia desde el largo del ciclo hasta un montón de parámetros. Bien. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que para estos modelos hay que calibrarlos en el lugar específico. Sí. Pero yo, por ejemplo, ahí vos tenés el girasol y lo querés correr en otro lugar. ¿Te va a tirar datos buenos o no se puede porque no está calibrado? A ver. Hay dos cosas, una es calibración y la otra es validación. ¿Y cómo sería? Es como que a veces los datos, o sea, atrás de todo esto debe haber 8.000 ensayos, ¿no? En cada lugar donde dijeron. Una vez que haces el modelo, ¿no? Vos agarrás otro grupo de datos que no sea con el que vos usaste el modelo, agarrás otro ensayo en otra localidad y decís que estás validándolo. Entonces, al validarlo, vos estás diciendo si ese modelo, o sea, si esos puntos que te está estimando el modelo pegan con los que vos quisiste en otro lugar. Y entonces, a veces sí coinciden. Entonces, decís, bueno, en esta zona está validado, y vos decís, bueno, yo este modelo, si bien se hizo acá en India, lo puedo extrapolar hasta otra localidad que por ahí tiene las mismas condiciones. Después de acá, ¿cuánta extrapolación puede llegar a tener un modelo que está en India? Acá, no sé. O sea, tendrías que ver todos los perfiles del suelo, del clima. Claro, esa era mi pregunta, porque tenía entendido eso y quería saber, por ejemplo, si yo agarro el girasol que está puesto ahí y en vez de ponerlo en Córdoba, España, lo pongo en la India, si es un dato confiable o no. Claro. Eso habría que ver si están las ayudas o algo ahí. Nosotros tuvimos que hacer eso con justo el girasol también, pero con el crono no tenía GDD. Y lo hicimos en España y en Italia, y nos dio mejor en Italia. Claro. El rendimiento para una misma fecha siempre. Sí. Y también estaba calibrado mejor. No sé yo. En management. ¿Mejor rendimiento o mejor? No, dio mejor rendimiento. Ah. Y en rasgos generales, según lo que entendimos, también estaba mejor. Eso puede ser una combinación de radiación, temperatura y agua, te diría, lo principal, y nutrientes capaz. ¿Qué es lo que te está cambiando ahí entre lugares? Porque todos los parámetros, ¿qué es lo que decían de calibración? Calibración sería, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, pero esto sería para todos los parámetros que definen el crecimiento del cultivo. ¿Vieron K, el coeficiente de extinción lumínica? Que marca la forma de la curva de la eficiencia de intercepción en función del área foliar. Lo que veíamos hoy de leptófila y planófila, sí. ¿se acuerdan? Eso sería determinar ese para un cultivo, un genotipo, sería calibrarlo para eso. Porque ahí, basándote en el área foliar, sabes cuánta radiación estás interceptando. Y ese pequeño parámetro, que es por ahí el que más vimos en clase, sería hacer lo mismo para las raíces, no sé qué más, fenología, cosas de fenología, filocrono, plastocrono, todas esas cosas que vemos son como lo que pasa detrás de escenas de estos modelos.
No sé, alguien quería preguntar para algo cada del genotipo, para Claro, distintas sí. condiciones, o sea, todo eso está atrás. En mi caso, por ejemplo, la tesis que yo estoy trabajando con María en maíz, y me hice todos los filocronos de los 36 genotipos, también el K para los 36 genotipos, con y sin nitrógeno, ver si variaba o no. O sea, es atrás de cada numerito, que es lo que es como una entrada que uno le da al modelo, detrás de cada numerito hay 80.000 ensayos de distintas maneras para que se pueda simular lo más parecido a un ensayo a campo. Qué sé yo, el Cronos, que lo vieron más, eso se hizo también con cosas de la facultad en un montón de regiones, y por eso también tiene un montón de opciones de todos los lugares de acá de Argentina. ¿Por qué? Porque se hicieron los ensayos para cada localidad, con cada cultivar. O sea, cada cultivar Sí. que agregan es porque lo hicieron. O sea, y ya lo validaron. Claro, pero, o sea, estos programas serían representativos de una región, ¿o no? No, representan condiciones, representan un cultivo en cierta condición. Porque, o sea, uno en lo que es soil no te dice ponerle qué porcentaje de materia orgánica tenés o qué textura. Claro, esto es bastante simplificado. En los otros modelos que te Sí. dije, DIESAT o APSIM, sí Arcilla podés pesada. jugar más con Sí, Y podés poner la directamente pendiente, perfiles de suelos de distintas sí, y localidades. acá, claro, a ver. Claro, mirá, acá sí, acá podés. mira, está bueno. Ahí está. Es cuestión de fijarse. Pero sí. No sé, Y ibas a preguntar ustedes otra. dijeron, bueno, esto ya, si todo lo hicieron, ¿qué dijeron? ¿Que tuvieron dificultad en qué parte? O por ahí ya con uno podemos ver cómo se grafican sus resultados en lo que aprendimos hoy de la ecuación. ¿Les pide eso el Aquacrop? El TP. Pide graficar la biomasa en función de la evapotranspiración del cultivo. Pero además, bueno, te pedía que indiques sobre el eje correspondiente los valores de evaporación y de transpiración. Y ahí es donde no sabíamos qué hacer. Pero bueno, Quedó ahora sí. bastante lindo. De, Habría que agregar ¿cómo? eso nada más. Está bien. O sea, después de esta clase, ya ahora ya. Con esta clase lo terminamos el trabajo. Excelente. Genial. Tengo una ¿Quieren? pregunta. Sí. Perdón. En el PDF para nuestro trabajo, nosotros elegimos el del girasol en España y en Italia. Hablaba, las condiciones te daban una fecha de siembra y después en las tablas tenías otras fechas de siembra. Nosotros terminamos eligiendo una de las dos y usamos para todo eso, pero no sé si es por un error o... La verdad no sé. ¿Querés ¿Lo querés compartir? compartir? Si Sí. no, vemos. Dale, ahí hablo. Yo, mientras hago una pregunta, ¿cómo lo vamos a mostrar esto? Porque habíamos preparado una presentación, pero ahora no creo que lleguemos. ¿Lo vamos a hacer la semana que viene? Yo les recomiendo que hagan esto con María, porque si hay alguien que sabe de modelos de simulación, es María. Más allá que José es muy crack en muchas cosas, pero María, o sea, da el curso de modelo de simulación de posgrado. O sea que es como que yo estaba haciendo medio tiempo para que lo puedan discutir con ella, porque la realidad es que es lo que es de donde ustedes sacan los frutos de la discusión. A mí me parece que como tienen después clases, creo que viene la de nitrógeno y después hay una de repaso. O sea, si no la pueden ver la clase que viene, estaría bueno que lo vean como en la clase de integradora,
que puedan presentar y ahí directamente ya ves cosas de agua y de nitrógeno y lo pueden discutir así. Me parece que sería más provechoso para ustedes. Además, pues María insiste con este TP porque les va a servir para la parte más profesional de ustedes también, no es solo para PB, es de acá en adelante. No sé, José, ¿vos qué pensás? No, yo pensaba lo mismo. Se me ocurrió que lo presenten, pero creo que pensé lo mismo después también, que le van a sacar más jugo si está María ahí. Y les da su... Bueno, perfecto. Veamos, Bueno. igual la duda esa, y si quieren, la grabación. María, si no se suma, clases de agua